Buenas, damas y caballeros. Aquí, en este nuevo concepto, donde el señor César Domínguez y Johnny Rosario, ¿quién les habla? Venimos con este proyecto muy interesante sobre análisis político, sobre análisis sociales y económico. Sala de análisis. César, bienvenido a este. Sí, buenos días. Aquí compartiendo con Johnny Rosario y tenemos el privilegio de nuestra primera emisión tener un hombre conocedor de la historia y amante de la historia. Un invitado de lujo. Un invitado de lujo, mi amigo y mi hermano Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión de Efemérides de Patria, quien va a compartir con nosotros este magnífico programa inaugural de Sala de Análisis. Bienvenido. Gracias por esta primera invitación a esta primera emisión de Sala de Análisis, ¿verdad? Primera emisión que por su naturaleza se reproducirá diferentes días, diferentes horarios, con estas plataformas tecnológicas que permiten que la persona, que el ciudadano pueda en cualquier momento estar en contacto con los temas que son de su interés. Así que yo le auguro a este espacio, le auguro éxitos y reiterarle, César, Johnny, César, queridos amigos, reiterarle las gracias. Estamos en función, desempeñando unas funciones en estos momentos de carácter público, complejas, delicadas, en una entidad que orgánicamente, estructuralmente es pequeña, pero por su carácter simbólico, por la representación moral que encarna desde el Estado dominicano, tiene una importancia y una complejidad en su grandeza ética de primer orden, que es la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Lo que desde luego, César, Johnny, no desdice mi condición de dirigente político, pero con, digamos, la prudencia que amerita hacer política, desempeñando uno un cargo que representa la simbología histórica, patriótica, espiritual de la sociedad, del Estado y del pueblo dominicano. Sí. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Claro, estamos contentos con esta invitación. Y viene una pregunta obligada. Sí, pero con la bendición y la gracia de Dios. Dios sobre todo. Este espacio, quienes nos conocen de nuestra responsabilidad política, de nuestra militancia, pero este espacio no es de vocería. Este es un espacio de responsabilidad, con veracidad y que nosotros siempre... Y abierto, ¿verdad? Abierto a toda la corriente. Pero además, que nosotros siempre vamos a hacer el esfuerzo, programa tras programa, de hacerlo con la mayor condiciones posible, con la mejor veracidad, con la mejor, el mejor contenido. Y tenemos que darle gracias primero a Dios, después a este medio que nos da la oportunidad de nosotros producir este espacio, que espero en Dios que sea por muchos años. Así es. Así que gracias a la plataforma de Nuevo Diario y a su director Percio Maldonado, que nos da la oportunidad para nosotros traer y producir programas con buen contenido, no de vocinglería. Así que mismo. Gracias a Dios, en agosto ya entra la nueva ley
que le da, viene a darle la formalidad sí, a los medios, sí, a los medios digitales, a todos los medios en sentido general, porque se acabó esa cháchara de estar difamando. sí, sí. Gracias a Dios, mi amigo y mi compañero Johnny, hace un año que estábamos ideando esto y estábamos esperando precisamente que esa ley fuera a entrar en vigencia, porque esto hay que cambiarlo. Definitivamente. Esto hay que cambiarlo, esa vagabundería que se ve, difamar, aquí se difama a cualquiera, sí. Difaman y chantajean, porque difaman para que lo manden a buscar. Sí. Entonces, sí, así sí. no puede ser. Para que lo manden a buscar, claro. Para obtener una remuneración económica. Sí, eso es verdad. Claro. Chantaje, y difamación. Óyeme, entonces, una barbaridad. Hay que acabar con eso. La democracia hay que llevarla por hay que acabar con eso. No se puede seguir en ese chantaje. Con límites, porque no podemos entrar tan abierta así. Entonces, no es un libertinaje. La democracia no es un libertinaje. Libertad, no es libertad. libertad. Sí, le damos gracias a Dios porque sobre todo en esta plataforma han mantenido una línea como debe ser, correcta. El nuevo diario es otra cosa. Eso es otra cosa. Sí. Entonces, ese fue uno de los motivos que nosotros no analizamos por dónde debía ser. Y él y yo analizamos que debía ser por esta plataforma con 45 años sin tener ningún tipo de problema. Johnny. Sí, nada, Juan Pablo, la pregunta obligada. Es así. ¿Cuál es la misión principal de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias? Muy bien, muy bien, muy bien. Aunque en la introducción, ustedes me conocen, César sabe mi proverbialidad hablando. Entonces, saludo a nuestro querido amigo y hermano Tony Raful, embajador en España. Y maestro de maestro. Y maestro de maestro. A propósito de proverbialidad en el uso de la palabra. La Comisión Permanente de Efemérides Patrias, tal como nosotros rápidamente graficábamos en la introducción del espacio, su naturaleza es de carácter solemne y ritual en el despliegue de su organización, de su articulación y de su labor, que es permanente, cotidiana, en función de lo que representa para el Estado y el gobierno dominicano. El gobierno como administrador del Estado. Por lo tanto, al yo decir que tiene ese carácter solemne, ritual, protocolar, evidentemente que por su nombre, por el nombre que la califica, me estoy refiriendo a las actividades, a las acciones que buscan difundir, enaltecer, recordar, conmemorar y celebrar los grandes acontecimientos históricos que han forjado la nación dominicana. Y adjunto a estos grandes acontecimientos históricos que han forjado la nación dominicana, los hombres y las mujeres que por su entrega, que por su trabajo, que por su lucha, que por su combate, que por su forma de vida se constituyeron en héroes, en heroínas, en próceres, en prohombres de la patria dominicana. Por lo tanto, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, en nombre del Estado Dominicano, somos una entidad adscrita a la Presidencia de la República y por lo tanto las acciones conmemorativas, recordatorias, celebratorias, solemnes, protocolares que desarrollamos
son en nombre del Estado Dominicano, del gobierno, pero específicamente de la presidencia de la República, y por lo tanto tienen que tener ese rigor y el respeto debido, porque estamos bregando, estamos trabajando con la arcilla fundamental en términos espirituales de cualquier nación. Los símbolos patrios, los acontecimientos que han forjado a esa nación, llámese su independencia, y con su independencia su soberanía, su autodeterminación, su integridad territorial, su identidad como pueblo en el concierto de las naciones, en fin, con ese material que es de carácter moral, ético, espiritual, aparentemente intangible, porque no es de varilla y cemento, pero una nación se construye con valores materiales. Johnny, César, pueblo dominicano, una nación, cualquier nación, llámese como se llame, se construye con valores materiales, varilla, cemento, hierro, acero, en fin, pero también se construye, su génesis empieza con valores espirituales, con valores intangibles, culturales. El pueblo lo primero que fue forjando el pueblo dominicano fue el idioma, la comunidad de idioma, el español, la comunidad espiritual. Ustedes colocaban este espacio en manos de Dios, ¿verdad? Bajo la bendición de Dios. Bueno, la República Dominicana nació bajo la invocación de la Santísima y Augustísima Trinidad de Dios Omnipotente, el juramento trinitario. Y comunidad de intereses, de tradiciones, de forma de ver los acontecimientos, de ver la vida, de ver la cotidianidad. Todo eso son valores aparentemente intangibles. Y cuando digo aparentemente, porque se hacen tangibles en la vida cotidiana. Así nace el pueblo dominicano. No nace el 27 de febrero de 1844. El pueblo dominicano nació antes. El 27 de febrero nace, se proclama la República Dominicana como país que aspira a una institucionalidad y que esa institucionalidad pues acoja a un pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo dominicano. El pueblo dominicano se forja durante cientos de años hasta desembocar a esa noche memorable del 27 de febrero hace 182 años. Con esos materiales es que trabaja la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Y por eso, así como ustedes decían que esta sala de análisis, como se llama este proyecto de comunicación, es abierto. Aunque tengan identificación, todos tenemos identificación partidista y todo eso, es abierto. O sea, que por aquí, me imagino yo, desfilarán de todos los partidos, de todas las opciones, en fin, sin partidos. Todas las corrientes, intelectuales que piensen de una forma, que piensen de otra, en fin. A propósito de eso, la Comisión Permanente de Efemérides Patria representa a todos los dominicanos, a los que son del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del Partido Revolucionario Moderno, del Partido Reformista, del PRD, del PQDC, de la izquierda, de la derecha, de los 36 partidos, de todo, porque la bandera tricolor, el himno nacional, el escudo nacional nos pertenece a todos. Así es. A todos. Así. Rendirle homenaje y recordar a nuestros héroes, a Juan Pablo Duarte, a Francisco del Rosario Sánchez, a Ramón Matías Mella, a Gregorio
Luperón, a Manolo Tavares Justo, a Francisco Alberto Caamaño Deñó, a María Trinidad Sánchez, a Fernández Domínguez, Fernández Domínguez, al Moreno. Son propiedad de todos los dominicanos, los hombres y las mujeres que han entregado su vida por esta nación y por lo tanto no pertenecen a ninguna parcela política. Y la Comisión Permanente de Efemérides Patrias pues se maneja con esa solemnidad, con esa protocolaridad, con esa seriedad, sabiendo que, reitero, la materia prima de nuestro trabajo es la patria, y la patria somos todos. Juan Pablo, en ese contexto, usted sabe, y eso no se puede negar, que hay una crisis de identidad en esta sociedad. Estamos trabajando para que eso lo superemos. Pero ustedes como entidad, Efemérides Patria, ¿qué está haciendo para que esta nueva generación conecte con los símbolos patrios, con los hechos históricos? Y que le digo, el nacionalismo, que se sienta más nacionalista, porque andamos en las calles y vemos que hay muchas situaciones que hay que resolver. ¿Cuál es su opinión al respecto, Juan Pablo? Mira, nosotros desde el mismo momento en que asumimos la conducción de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, a raíz de la designación con la que nos honró el presidente Luis Abinader, que debo aprovechar para decir, nos ha apoyado de manera enorme. Luis Abinader ha estado involucrado de manera permanente en el reconocimiento, en la exaltación, en la honra de las efemérides patrias que conforman el calendario nacionalista de la República Dominicana y en la recordación y exaltación y veneración de nuestros héroes, heroínas y nuestros próceres. Pues desde el primer momento, esa fue el tema que nos planteamos. Ante una situación de agrietamiento de los valores, no tan solo que vive la República Dominicana, atención, es un fenómeno de carácter cultural y espiritual que se da en el mundo occidental. Y fíjense que no estoy diciendo en el mundo, estoy ahora hablando como filósofo. No he mencionado el mundo lo globaliza todo, te coloca a la civilización occidental, te coloca a la civilización musulmana, oriental. China, la República Popular China es una civilización en sí, milenaria. Por eso soy específico. La sociedad occidental, la civilización occidental, vive un agrietamiento de los valores desde hace décadas, que se ha profundizado a partir del siglo XXI con la difusión, la popularización, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que permiten que nuevos valores o contravalores puedan difundirse de manera horizontal en tiempo real. Lo que antes era aritmético, 1, 2, 3, 4, 5, con la comunicación, digamos, de la premodernidad o de la anteposmodernidad, no de la premodernidad, de la anteposmodernidad. Ahora es geométrica, ahora es en tiempo real y de manera
horizontal al mismo tiempo. Lo que te permite que cosas buenas puedan ser difundidas, pero muchísimas cosas negativas, tergiversadoras, perversas y pervertidoras se desarrollen. Esa es la realidad en estos momentos del mundo occidental, porque nuestra realidad no es, por ejemplo, lo de la civilización china o la civilización musulmana, que viven otras realidades en términos de los fenómenos simbólicos o espirituales. Tú te refieres, por ejemplo, a la desconexión. Bueno, que ya los jóvenes no le tienen un amor arraigado, no tienen una vivencia arraigal con su suelo, con su patria, con sus valores, con el himno, con la bandera, con el escudo. Eso es relativo, Johnny. César, es relativo. Es relativo. Y me gustó los otros días cuando vi que César, su esposa, estaban acompañados de su hijo en una actividad de puesta en circulación de las memorias de Fafa Taveras. Sí. Me encantó verlo a ustedes dos con su muchacho ahí. Me encantó. Porque eso es lo correcto. La familia. La familia. En el 76 aniversario del desembarco de Maimón, de Constanza, Maimón y Esterondo. Eso fue interesante. Ahí llegó César, sí, con su hijo, con su muchacho, la familia. La familia. Interesante. Y son jóvenes y tienen derecho a divertirse y a recrearse. Son jóvenes. Presentarle a Delio Gómez Ochoa para que conozca. Pero correctamente. Entonces, no es verdad aquello de que la juventud dominicana se dañó, está dañada entera. No es verdad. Yo ando el país, y ustedes lo saben, una y otra vez. Recorro el país de palmo a palmo, de este a oeste, de sur a norte, desde donde comienza la patria, que es la frontera, hasta la punta del este, haciendo actividades con cientos de estudiantes, porque la Comisión Permanente de Efemérides Patrias coordina, articula las actividades de celebración, de conmemoración, de recordación patriótica, dominicanista, con el Ministerio de Educación, estudiantes, maestros, Ministerio de Defensa, los cuerpos castrenses, Ejército de la República Dominicana, Armada Dominicana, Fuerza Aérea Dominicana, con las municipalidades, las alcaldías, con las gobernaciones y con las demás instituciones. Pero ese es el nicho en el que se forjan las actividades en las provincias y en los pueblos. Reitero, Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa, Gobernación, Alcaldía y Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Pueblos, municipios, distritos municipales, no importa cuán lejos sea geográficamente hablando, donde se haya desarrollado un hecho épico, el Memiso, por ejemplo, la batalla del Memiso, 11 de abril, con la espada libertadora del centinela de la frontera Antonio Duvergé, en el Memiso, allá arriba, en Asua, no en el llano, sino allá arriba en la montaña. Ahí estamos nosotros conmemorando. Hay un antes y un después, y ustedes lo saben, de nuestra presencia en la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. No era tan conocida en términos populares, en términos nacionales, a partir de nuestra entrada
la Comisión Permanente de Efemérides Patrias ha tenido una fuerte presencia nacional y es reconocida en todo el país, administrando recursos muy limitados, pero con el deseo de la responsabilidad. Sí, con el deseo de la responsabilidad, con la voluntad y el amor. Y consta de amar que Juan este Pablo país. está haciendo un trabajo excelente. Está, oye, Gracias. como él lo dijo, está yendo a los sitios. Oye, un antes sí, y un después de Juan Pablo. Y óyeme, en momentos fuertes de crisis, porque la globalización trae mucha influencia, mucha influencia, ¿entiendes? Hay un bombardeo. La globalización, claro, y él está ahí trabajando. ¿Para qué? Es el trabajo del Estado para que se mantenga la identidad, ¿entiendes? A nuestra historia. Así a nuestro proceso cultural, histórico, ahora, muy importantes. Juan Pablo, después de ese gran trabajo que tú has hecho, yo estuve viendo los últimos, uno le da seguimiento a los procesos, y me dio mucha pena que el día 24 de abril pasado, se celebra un aniversario de la Revolución de Abril. Correcto. Del 65. Correcto. Pero además se celebra el Día de la Municipalidad. Sí, sí. Y salieron de un programa de uno del mediodía. Sí. En la parte oriental, alrededor de un liceo, a preguntarle. Me dio mucha pena. Los jóvenes ya de a nivel de bachillerato no sabían qué se celebraba ese día. Y una señora que andaba buscando, parece que a su hijo, dice, bueno, un día como hoy se celebra la revolución la guerra del 65. Y otra madre respondió, dice, también se celebra el día de los ayuntamientos. Pero el estudiantado a nivel de bachilleres desconocen eso. Entonces yo entiendo que la responsabilidad de Efemérides de Patria debe hacer esa coordinación con educación, porque cultura y educación, eso es una combinación. Pero sobre todo educación. El Ministerio de Educación. Entonces, es una idea mía. No, correcto. Si ustedes podrían formular un proyecto para educación, porque es necesario. Aquí hay varios problemas fundamentales que deben comenzar en educación. Sí, antes que él conteste, ahí fíjate, no se puede negar que aquí se han dado una serie de acontecimientos que no han sido valorados, y comprendidos por las generaciones que están aquí. Creo que puede hacer la guerra de abril. Sí. Como te planteaba, la educación tiene mucho que ver, la familia. Sí. Mi familia, mis hijos, yo los llevo a todos los actos también. Y digo a mis hijos, mira, esto es lo que... Mira, mi esposa y mi hijo, yo tenía un compromiso de un cumpleaños. Sí. ¿Sabes dónde se fueron a pasar la tarde ayer? Sí. A los museos. La noche larga de los museos. Una actividad preciosa. Yo no pude acompañar. El viernes estuvimos allá, con mi hijo, que ya tiene 28 años. El viernes, sábado y domingo. Yo no pude acompañarle porque tenía ese compromiso. Pero por ahí es que hay que caminar con la familia, con los hijos. Hay que caminar los muchachos. Sí. Correcto. Sí. Y había buena asistencia. No, fue mucha gente. Había buena asistencia. Sí. Había buena asistencia y había una asistencia juvenil también. Sí. Pero tú sabes que la juventud es la mayoría de la población. Y hay que impulsar eso. Y entonces esa juventud hay que conducirla, hay que orientarla. Esa nueva generación. Sí. Hay que trabajarla. Efectivamente, el Ministerio de Educación
en cualquier parte del mundo desempeña un rol de primer orden en el tema de la construcción de conciencia ciudadana. Y debemos recordar y al mismo tiempo reconocerle a este gobierno del presidente Luis Abinader, que restableció, César, Johnny, restableció aquella asignatura desaparecida hace más de 30 años como tal, como asignatura individual, singular, en el currículum escolar, moral y cívica. Abandonada de 30 años. No abandonada, la sacaron. La sacaron. En una reforma curricular que hubo, bajo organismos internacionales. Yo ni hablaba del tema de la globalización. Y yo decía, cuando hablaba de un agrietamiento de los valores en el mundo occidental. Nosotros formamos parte del mundo occidental. O sea, Europa, Estados Unidos, Canadá. Ese es el mundo occidental. Cuando tú hablabas de la globalización, forma parte precisamente de la introducción de contravalores para desmontar la idiosincrasia de sociedades y de pueblos. Y eso estaba pasando en la República Dominicana y sacaron del currículum escolar moral y cívica. En este gobierno, desde el año 2025, y esa fue una de las insistencias de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, desde que nosotros entramos a la dirección de la misma, que se restableciera en el currículum escolar. Y efectivamente, el presidente Luis Abinader dispuso que se trabajara en esa dirección y el Ministerio de Educación a partir del 2025, sus técnicos trabajaron en ese tema. Reconozco el desempeño de la viceministra Ansel Checker, viceministra de Educación, una gran técnica. Muy buen valorado. Un gran equipo que tiene. Un valeroso equipo, un buen equipo. Y también del ministro Miguel de Camps, la asignatura de Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana se reintrodujo. Ha vuelto a las aulas. Hay una primera etapa que concluye en este año escolar, que es el montaje de la misma. En el próximo año escolar, que es el año escolar 26-27, seguirá profundizándose, se está trabajando en los textos, en el contenido, pero ya la asignatura que había sido sacada del currículum escolar de moral y cívica se reintrodujo precisamente porque si queremos ciudadanos, si queremos forjar niños, niñas, jóvenes que sean ciudadanos de bien en el presente y en el futuro que se construye, tenemos que tener moral, cívica y ética ciudadana. Y eso se está haciendo. La Comisión Permanente de Efemérides Patrias acompaña, por lo tanto, al Ministerio de Educación en esa dirección. Por eso decíamos que los actos de celebración, ese es el eje: Ministerio de Educación, Fuerzas Armadas, Municipalidad y Gobernación. Miren, el 21 de abril hicimos un acto de los tantos, la Batalla de las Carreras. La Batalla de las Carreras en el distrito, en el paraje de las Carreras, que pertenece a Villa Fundación. Sí. Entre Peravia y Asua. Sí. Y allí se dio lo que se da, César, Johnny,
en todo el país. Y es que ese acto que comienza a las 8 de la mañana con izamiento de bandera y toque del himno nacional, con la lectura de la orden del día, que es una directiva de carácter histórico que emite el ministro de Defensa, en este caso el amigo teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, un magnífico ministro de Defensa, un militar patriota, no me cabe la menor duda. Continúa esto con los honores militares de estilo a los héroes de la batalla, en este caso de la batalla de las Carreras. Continúa con las palabras de la gobernadora, del alcalde, y las palabras nuestras. Y entonces viene esta parte de participación de los estudiantes. Participaron en ese acto alrededor de 20 grupos de muchachos haciendo monólogos, haciendo poesía, pequeñas obras teatrales de 5, 6, 7 minutos. Y ese parque estaba rebosado de gente en un pueblo pequeño, porque allí estaban los padres con su celular grabando a sus niños, a sus niñas que estaban haciendo su obra o su poema. Hubo unos niños que montaron la proclamación de la independencia en la puerta del Conde. Eran niños de 5 a 6 años, de 4 a 6 años. Y eso era maravilloso. Y todos estos jovencitos, los que tenían más edad, podían tener, qué sé yo, 13 años. Pero estoy hablando de cientos de muchachos. Después vino el desfile escolar, precioso. Y el trabajo que hacen las maestras, los maestros, que duran meses preparando a sus muchachos para que se la luzcan patrióticamente en sus obras, exaltando a los héroes, a las heroínas, exaltando las fechas patrióticas, las batallas que han forjado la dominicanidad. Lo mismo pasa en cualquier parte, en Beler, la batalla de Beler, en Dajabón, o la batalla de Palo Hincado, en El Ceibo, en fin. Entonces, eso te dice que donde hay, o me dice a mí, y es de las cosas que me automotiva, se lo digo sinceramente, Johnny y César, que me automotiva todas las mañanas a levantarme como renovado para cumplir con mi labor como presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Que yo sé que hay 50, 100, 200, 300, 400 muchachos, 500 muchachos en un lugar marchando, haciendo una actividad, etcétera. Y yo sé que ahí quedará una siembra, ahí quedará una semilla colectiva de 50, 40, 30, 100, no diré todos, que continuará, que no se le olvidará jamás lo que hicieron esa mañana y que continuarán desarrollando ese amor a la patria, ese amor a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Su nacionalidad, su dominicanidad. En el único país del mundo donde un dominicano no es extranjero, es en la República Dominicana. En el único país del mundo donde un dominicano no es extranjero, en RD. Es en RD, es en su país. Y por lo tanto, tenemos que hacer de RD, de República Dominicana, un país grandioso en términos materiales y en términos espirituales. Juan Pablo, tú que eres un hombre apasionado por la historia, yo estaba viendo antes de ayer que le hicieron una ofrenda floral a la motorizadora de la mujer sufragista. Abigail Mejía. Abigail Mejía. Le hicieron una ofrenda floral en el altar de la patria. En el Panteón Nacional. En el Panteón de la Patria. Panteón de la Patria. Exacto. Entonces, yo creo que la comisión debe motivarse
y presentarle al Ministerio de Cultura y de Educación algunos proyectos, porque en la historia de los últimos 60 años no se ha escrito muy poco. Entonces, el caso como Abigail Mejía, que no llegó ella a lograr votar porque falleció antes de... No vio su obra. Claro, siguió el Cirea Pepín y siguieron las otras. Por ejemplo, mañana es un aniversario, una conmemoración del asalto al Palacio con Fernández Domínguez, Elio Capochi y ese grupo. Sí. Aquí no se ha escrito en la escuela pública ni en los colegios de quiénes fueron esos ilustres dominicanos que se la jugaron por la democracia de este país. Tú estás hablando del Día del Soldado Democrático. Correcto. En honor a los militares constitucionalistas y, desde luego, resaltando el liderazgo del coronel héroe nacional Rafael Tomás Fernández Domínguez. Mañana cumple 61 años. 61 años. 61 años. 61 años. De ese acontecimiento histórico. Entonces, lo que yo entiendo, bajo su mejor parecer, porque cada quien hace la cosa, tú sabes que el Estado es muy amplio y cada quien asume la responsabilidad que le toca. Si ustedes como institución podrían ir presentando proyectos a donde debe de ir, a educación y cultura, para que se escriba de los últimos 60 años, 65. Ya casi estamos terminando. Pero hay algo breve que este señor César, no podemos dejar de sin preguntarle algo sobre la situación de Irán y Estados Unidos, que al parecer ya no es un tema regional. Lamentablemente. Ya es un tema mundial. Sí, es un tema ¿Cómo mundial. usted lo ve? Mira, las dos cosas. Lo primero es que qué bueno que recordemos el Día del Soldado Democrático, establecido mediante una ley, reitero, para honrar a los militares constitucionalistas, que fueron aquellos hombres que desde el famoso movimiento Enriquillo que articuló el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez en los cuarteles, desembocó el 24 de abril de 1965 en el llamado que hizo el doctor José Francisco Peña Gómez a la 1:30 de la tarde bajo los acordes de la Marsellesa al pueblo dominicano que se lanzara a las calles para restablecer la constitucionalidad que había sido derrocada por un golpe de Estado 2 años antes, el 25 de septiembre de 1963. Aquellos polvos trajeron estos lodos. Eran militares que buscaban restablecer, cumpliendo con su papel constitucional, restablecer la constitución mancillada, la constitución vulnerada y al mismo tiempo el gobierno legal y legítimo del profesor Juan Bosch. La revolución más hermosa democrática de América, sin lugar a dudas, fue la Revolución Dominicana, que luego devino días después en guerra patria, cuando se produce la segunda invasión militar norteamericana en suelo dominicano y es enfrentada con gallardía, con decisión, con determinación por el pueblo dominicano bajo el liderazgo del presidente de la República, presidente constitucional de la República, coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, porque fue electo por el Congreso que se reunió y tenía esa facultad constitucional bajo el ordenamiento de la Constitución que había sido violentada, pero desconocida, pero al fin y al cabo la Constitución. Entonces, ese material de conocimiento histórico son de las cosas con las que está trabajando, me consta, el Ministerio de Educación en estos
momentos, pero que todos tenemos que contribuir. Es una buena noticia para el país. Sí, pero todos debemos contribuir. Excelente noticia. Sala de análisis como proyecto comunicacional tiene que contribuir. Ojalá que todas las plataformas y todos los programas Pablo, y todo eso, claro, y que todos contribuyeran. Estamos abiertos. Entonces, es eso, y no me cabe la menor duda de que así es. Por lo tanto, nosotros, reitero, honramos esto. Y por último, antes de tu pregunta, este año, estamos en el mes de mayo, también vamos a conmemorar el 30 de mayo, el 65 aniversario del ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo del Molina. sátrapa. Sábado 30 de mayo, el ajusticiamiento del dictador, del sátrapa Trujillo, será recordado por la Comisión Permanente de Efemérides Patria y por la Fundación Héroes del 30 de mayo. En el monumento que se ha erigido hace ya mucho tiempo, precisamente en la autopista 30 de mayo, en el lugar donde el sátrapa fue ajusticiado. Y también este año se conmemora el 150 aniversario de la muerte, del fallecimiento del padre de la patria, del apóstol de la dominicanidad, del dominicano de gloria más pura. La república nació en su cabeza portentosa, en su pensamiento portentoso, Juan Pablo Duarte. Estamos conmemorando el sesquicentenario del fallecimiento de Juan Pablo Duarte, y para tales fines el presidente Luis Abinader, mediante decreto, conformó una comisión de la que formamos parte, que está siendo coordinada por la señora vicepresidenta, que es una maestra, una profesora, Raquel Peña. Y este es el libro que nosotros estamos promoviendo para el sesquicentenario, y lo estamos regalando a las bibliotecas, a clubes, a asociaciones de estudiantes, la biografía de Juan Pablo Duarte del destacado historiador Orlando Hinoa. Es el libro más completo en términos biográficos de los últimos años que se ha producido, que se ha escrito en nuestro país, y la Comisión Permanente de Efemérides Patrias pues lo ha asumido para socializarlo, para difundirlo, para entregarlo. Y termino diciendo, por el tiempo, que lo de Estados Unidos, la guerra de Estados Unidos, Israel e Irán no ha quedado encapsulada en el Medio Oriente. No, tal como tú has señalado, se ha extendido al mundo. Un dato elemental: el precio del petróleo. Y con el precio del petróleo, el precio de sus derivados, entre ellos la gasolina, se ha disparado. En California cuesta $6 un galón de combustible. Conviértalo en pesos. Pero además ha trastornado la cotidianidad comercial del mundo. En Europa, en Estados Unidos, hay cantidades de vuelos que se suspenden por el tema del combustible. Y en Europa, en algunos lugares de Europa, de vez en cuando y de cuando en vez, después que estalló esta guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, se ven filas de vehículos para adquirir combustible, porque se ha cerrado el estrecho de Hormuz, que es una vía clave para el comercio mundial. No tan solo el transporte de combustible, también transporte de materias primas. Entonces, el 90% de Japón, de todo lo que produce Japón, es ahí que pasa. Entonces, tu pregunta es acertada. Es una guerra que tiene connotación global, connotación mundial, y mantiene a todos estos países en un estrés político
permanente. Tú te levantas por la mañana y lo primero que tú oyes es que tal presidente amenazó con que va a bombardear, con que Netanyahu amenazó. Bueno, los Netanyahu ya no son amenazas. Al Líbano lo mantiene bajo un acoso bélico permanente y una destrucción permanente. Ni hablar de lo que pasó en Gaza. Entonces, cuando nos hablan de que, pero subió el combustible. Uno de los países donde se ha manejado mejor el tema de los combustibles es en República Dominicana. De los países que no subió esta semana, pero el presidente contuvo la subida durante 3 o 4 semanas. Sí. Que no lo ha hecho ningún país. El subsidio, que es subsidiado. No, lo ha subsidiado, pero además el presidente ha subsidiado los fertilizantes. 1.000 millones de pesos para subsidiar los fertilizantes. ¿Y qué significa subsidiar los fertilizantes? Que no suban más allá de lo racional los productos agrícolas. Claro, porque la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán está afectando el tema del suministro de los fertilizantes y por lo tanto, tal como ha dicho la FAO, que es el organismo de la ONU sobre alimentación, el mundo se aboca de continuar esta situación a una crisis alimentaria por el tema de los fertilizantes. El presidente Luis Abinader tuvo la previsión de separar 1.000 millones para solventar, para apoyar el tema de la producción agrícola y por lo tanto que el elemento de los fertilizantes no le falte. Así que si hay un reclamo porque suben los combustibles, yo quiero decirlo con toda franqueza, en cualquier parte del mundo y por tanto República Dominicana, no es al presidente de ese país que hay que hacérselo, ni al gobierno de ese país. Nosotros no manejamos esa guerra. Nosotros no producimos los misiles y las armas que se confrontan en esa guerra y que mantienen estresado violentamente al planeta Tierra. No. Así que si hay que reclamarle, son otros los nombres. Y esos nombres que han provocado estos aumentos en los combustibles y han provocado una inflación en el mundo entero, incluyendo en sus países. Los responsables tienen nombres y esos nombres no son en español. No. Ni los nombres ni los apellidos son en español de los responsables de una crisis mundial. Juan Pablo, una preguntita antes de cerrar. Terminando casi. Tú sabes que nuestro ministro de Salud, por primera vez en la historia, Víctor Atala, asume la dirección de la Organización Mundial de la Salud por un año. Hoy le está asumiendo. La organización, no, pero es un palo. Sí, pero es un palo y es un reconocimiento a la política de salud de esta administración de Luis Abinader, que fue el primer país de América y del Caribe que obtuvo las vacunas cuando el tema del COVID, y fue el primer país reconocido de América Latina y del Caribe por su efectividad en el combate de la crisis del COVID-1920. Y fue el primer país del Caribe y de América Latina que comenzó a abrir, que abrió su economía porque controló con la vacunación colectiva bien llevada el tema del COVID. Es decir, que la política de salud, qué buen dato acaban ustedes de aportar. Un dato hermoso y que debe llenarlo de orgullo a todos los dominicanos. Claro, es un orgullo. Que Víctor Atala sea el presidente a partir de este momento de la Organización Mundial de la Salud. Tremendo. Estamos terminando ya, pero no podemos dejar este programa sin 3 preguntas en menos de un minuto. Simplemente. Esto es una dinámica.
Usted nos va a decir los 5 mejores oradores de los últimos 60 años. A su juicio, a su juicio, a su juicio. El doctor José Francisco Peña Gómez. 1. El doctor Joaquín Balaguer. 2. Hay grandes oradores. Hay grandes oradores. Yo no, o sea, esa pregunta, hay magníficos, porque el tema es ser orador y ser tribuno. Puede tener la doble condición, ¿verdad? Pero ¿Y a Peñavalle no, Peñavalle no fue un gran orador. Sí lo fue, que fue ministro de Relaciones Exteriores, que era sumamente grueso. El nombre ahora se me escapa. Ok, está bien. Se me escapa. Vamos, ya estamos terminando. Pero vamos. Dígame los 3 personajes históricos más relevantes de la historia. No, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas que Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. La trilogía de los padres de la patria. Desde luego, ellos encarnan en sus nombres a los otros hombres y mujeres que se han sacrificado, que han luchado, que han combatido por esta patria. Y para terminar, ¿cuál era el acontecimiento para usted histórico más importante del siglo XX? La Guerra de Abril de 1965. ¿Y el personaje más negativo de la historia? Es que esas preguntas cerradas así son, pero Trujillo. Perfecto. Perfecto. Señores, ya terminamos. Ya terminamos. Muchas gracias. Gracias. A un historiador, un tribuno. No. ¿Cómo usted le decía que ya? Bueno, Henry Sarat. Mi hermano. Henry, pero tú sabes que había una serie de competidores en la juventud. En la juventud, entonces, sí, en la JRD. Henry decía, yo siempre apuesto al teórico de Shanghái. Señores, muchas gracias por acompañarnos a esta entrega con este historiador, presidente de la Comisión de Efemérides Patria. Excelente. Nada, nos vemos en una próxima entrega y será hasta la próxima.